Bienvenidos al Gobierno Regional de Valparaíso. Desde el plan del puerto principal, este 18 de octubre abrimos un espacio de conversación y de reflexión a los 2 años del aniversario de la Revuelta Popular del 2019. Soy Pilar Gálvez y sin más preámbulos damos la bienvenida a Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso. Hola Pilar. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Aquí estamos, dándole. Cuéntanos, ¿cómo han sido estos casi 100 días que llevas de asumido en el gobierno regional? Intensos, súper intensos. Han sido días de mucha dedicación en un cargo que se desconocía del punto de vista de su génesis, del punto de vista de la elección democrática de la cual fuimos partícipes y que nos transformó en una de las primeras mayorías nacionales proporcionales el día 15 y 16 de mayo. Un cargo de gobernador que tiene un componente muy técnico, que tiene que ver con administración de recursos, que tiene que ver con aspectos presupuestarios y también muy políticos, porque prácticamente estamos haciendo política todos los días. Es un cargo que tiene una tremenda responsabilidad también, porque yo tengo funciones normativas, administrativas, de planificación, presupuestarias, de coordinación. Presido el CORE, voto en el CORE, tengo iniciativa de proyectos, tengo iniciativa política, tengo iniciativa presupuestaria de priorización y despriorización. Tenemos tareas enormes como es la formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo, la formulación de la política ambiental, la formulación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial, la formulación del Plan Regional Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Domiciliarios. Tenemos que armar el Consejo de la Sociedad Civil, el COSOC, elaborar su reglamento. Y por tanto es una tarea enorme, con un componente territorial que ha sido el sello de nuestra organización desde siempre y que también se lo hemos imprimido en estos 100 días de estar en contacto permanente con las comunidades, con los territorios, sin descuidar nuestra labor administrativa, pero sin dejar de estar en los territorios. Han sido días de muchísima dedicación, han sido días de muchísima despersonalización también, porque objetivamente tenemos un equipo que prácticamente está consagrado en cuerpo y alma gran parte de las horas del día al trabajo en el Gobierno Regional de Valparaíso. O sea, un trabajo muy complejo, que muchas áreas distintas. Sí, es complejo en el sentido de que tenemos que estar, claro, vemos temas tan variados desde educación, salud, vivienda, tema ambiental sin duda, el tema de agua, un tema que cruza toda la región porque es el conflicto ambiental más importante de la región, temas culturales, temas de deporte, temas sociales, temas de inclusión, de equidad. Sí, sin duda, la cantidad de temas que aborda el gobierno regional son enormes y tenemos que estar presentes en todos los temas y tenemos que involucrarnos en todos los temas. Tenemos que estudiar muchas cuestiones que eran desconocidas en términos de nuestros propios expertizajes y por tanto es un desafío permanente de todos los días, un desafío en el cual todo el equipo va aprendiendo todos los días, va educando todos los días, va conociendo de distintas experiencias, así que junto con la intensidad de los 100 días creo que ha sido una experiencia súper desafiante, muy desafiante. Oye, volviendo al tema del 18 de octubre, ¿qué imágenes se te vienen a la mente? ¿Qué recuerdos de lo que pasó hace 2 años atrás? Yo tengo recuerdos encontrados porque estuve en el mes de septiembre, gran parte de septiembre, casi 15 días, estuve en Nuremberg, estuve en Alemania, recibiendo la distinción que me entregó la ciudad de Nuremberg, un premio internacional que me entregaron en el tema de la batalla que hemos librado por tanto tiempo por el derecho humano al agua. Un premio que es una alta distinción en Europa y que la entrega a una ciudad tan emblemática como Nuremberg, donde se llevaron a cabo los juicios de guerra contra los criminales de guerra nazi, y que desde el 45 en adelante, del siglo pasado, 1945 en adelante, se transforma en una ciudad bastión en la promoción y defensa de los derechos humanos. De hecho, tiene una avenida principal con todos los pilares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Yo estaba en Nuremberg, volví el 1 de octubre a Chile, el 1 de octubre del año 2019. Y después que volví, seguimos con una agenda súper intensa desde el movimiento social como Modatima.
siendo su vocero nacional. Estábamos recorriendo intensamente el país. Y por ahí por el 10, 11 creo, el 10, 11 de octubre del 2019 estuve en una actividad en la sexta región, en la región de O'Higgins, y saliendo de la actividad unos compañeros me llamaron por teléfono para que viera lo que estaba pasando en las redes, y en Twitter había aparecido una foto, una gráfica mía con un balazo en la frente donde me amenazaban de muerte. Y ahí la organización tomó la decisión de que bajara nuestra exposición, se anularon las agendas que teníamos, y el 18 de octubre me pilló en un lugar X, a resguardo, esperando que bajara la presión aquella de la amenaza de muerte virtual que me infligieron. Y estábamos en eso, yo estaba en eso, en esa condición, en una condición de seguridad básicamente, esperando que bajara esa presión. Y por tanto el 18 de octubre me sorprendió en esa condición. Ahora, el día 18 de octubre fue un día, el día del inicio de la revuelta popular fue un día, era como muy normal al principio, era como un día normal, y en algún minuto la revuelta popular adquirió el cariz que adquirió, y ahí vinieron todas las tesis, ¿no? Que esto era fruto de la intervención extranjera, que era fruto de aquellos desadaptados de siempre, los alienígenas de siempre, en circunstancias que la revuelta popular pone de manifiesto el profundo descontento del pueblo mayoritario, precisamente en torno a un modelo de despojo, en torno a un modelo de arbitrariedades, en torno a un modelo de desigualdad. Como bien dijeron, porque esto partió antes, ¿no? Partió antes del 18 y partió con las niñas del liceo número 7 de niñas de Providencia, saltando los torniquetes del metro a propósito del alza en la tarifa en 30 pesos. Partió antes, y ahí es cuando se acuña la frase que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, ¿no? De desigualdad, inequidades, de una profunda desconfianza y descrédito en gran parte de la casta política. Y que adquirió el cariz que adquirió. O sea, el 18 de octubre sin duda que marca un antes y un después en la memoria colectiva de muchas y de muchos, y creo que ha quedado grabado a fuego eterno lo que ocurre desde el 18 de octubre en adelante, cuando Piñera inmediatamente nos declara la guerra al otro día y le entrega el control territorial a las Fuerzas Armadas, declarándonos la guerra, con todas estas tesis estas tesis que señalaban de que aquí había una invasión extranjera, una intervención extranjera, que habían columnas de guerrilleros que estaban destruyendo las ciudades, cuando en circunstancias que había un profundo descontento popular. Creo que el 18 de octubre sin duda es un momento de inflexión en la historia del país, un momento de inflexión que tiene una expresión muy brutal también desde el 18 de octubre en adelante, cuando hay una violación sistemática de los derechos humanos más esenciales. Cientos de casos de jóvenes, mujeres y hombres que pierden sus globos oculares, puesto que la policía militarizada empieza a disparar de la cintura hacia arriba a quienes se manifestaban en las calles, con casos emblemáticos como el de Gustavo Gatica, Fabiola Campillay, jóvenes que pierden ambos globos oculares y quedan ciegos de por vida, con situaciones de vejaciones a mujeres, no solo tocaciones, sino que detenciones súper arbitrarias, y con denuncias muy serias de violación, de agresiones, miles de personas detenidas, cientos de jóvenes mutilados ocularmente, con Piñera condenado en todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos, con misiones de observación en Chile. Pero también el 18 de octubre del 2019 aperturó el proceso constituyente, aceleró el proceso constituyente, a propósito del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, un acuerdo del cual nuestra organización fue súper crítica, porque no contemplaba plurinacionalidad, no contemplaba paridad de género, no contemplaba un mecanismo de selección de candidatos que fuera democrático y racional. Y creo que de ahí se empieza a aperturar todo el proceso constituyente, se apertura la certeza de la convocatoria a un plebiscito de entrada para elegir a quienes van a elaborar la nueva constitución, cuestión que se materializa. Y estábamos en eso también cuando nos sorprende la pandemia en marzo del 2020
y viene toda esta biopolítica, ¿no?, que declara estados de excepción permanente. Hemos estado, creo que más de 18 meses en estado de excepción con toques de queda. Recién ahora se acaba de terminar el estado de excepción y creo que ese estado de excepción tuvo por finalidad fundamentalmente mantener el control de la sociedad, el control ciudadano. No obstante aquello, se lleva a efecto el proceso constituyente, vienen las elecciones de constituyentes, mujeres y hombres, viene la elección por primera vez del gobernador regional, las elecciones de alcaldes, las elecciones de concejales, en un escenario súper difícil, en un escenario de pandemia declarada. Creo que el 18 de octubre, vuelvo al inicio, al origen, sin duda que marca un punto de inflexión en la historia del país y marca también un punto de inflexión en el descontento popular, porque no eran 30 pesos, eran más de 30 años, y porque no era un puñado de locos que querían destruirlo todo, sino que era el pueblo mayoritario el que salía a las calles. Nosotros solamente agregar que nuestra organización estuvo el 25 de octubre del 2019 en la movilización más grande que ha tenido el país. Estuvimos movilizados en Santiago, y en Santiago marchamos más de 1,5 millones de personas por las grandes alamedas, sin ninguna posibilidad de represión, porque éramos muchísimos, mujeres y hombres, quienes marchamos ese día, y por tanto fuimos como organización, y lo digo sin falsa pretensión, fuimos protagonistas de esa movilización. Acuñamos una frase que se enarboló prácticamente todas las movilizaciones cuando se hablaba de bienes naturales comunes, y que era no es sequía, es saqueo. Y esa cuña, no es sequía, no saqueo, yo la he visto en todo el país, la he visto en todos los territorios, en las murallas, y se transformó en una consigna icónica, y que fue también una de las consignas que dinamizó el movimiento popular. Con todos estos sucesos fuertes que han ocurrido en los últimos 2 años, desde el 18 de octubre, ¿crees que ha cambiado la sociedad? ¿Cómo ha cambiado? O sea, yo creo que hoy día tenemos un proceso constituyente en marcha. Se escogieron los 155 constituyentes, incluyendo los constituyentes de los pueblos originarios. Hoy día se elabora una constitución por primera vez en la historia de Chile y en la historia de América Latina, y no sé si planetariamente, con paridad de género, mitad mujeres, mitad hombres. Hoy día tenemos gobernadores regionales electos democráticamente después de 200 años, y que también fue fruto del avance del movimiento popular. Tenemos un proceso en ciernes de elección presidencial también. Sin embargo, las inequidades se mantienen y se han visto súper agudizadas precisamente en esta condición pandémica desde marzo del 2020 en adelante, ¿no?, donde miles, millones de personas vieron perder sus fuentes laborales, tuvieron que recurrir a las pensiones de cesantía para poder soliviantar sus necesidades más básicas, entre ellas alimentarse, pagar las cuentas, etcétera. Creo que las inequidades se mantienen, sin duda que las inequidades no han cambiado. Probablemente hoy día hay un escenario de mayor expectación en términos del proceso constituyente, de una nueva constitución, pero también hay situaciones que hoy día estamos ante una acusación constitucional en contra de Sebastián Piñera, a propósito de Pandora Papers, a propósito del negocio con la minera Dominga, que realiza cuando está en el ejercicio del cargo durante su primer mandato y se le transfiere a un socio de él, amigo de él, el Choclo Délano, y ahí tienen utilidades toda la familia, y hoy día la justicia y hay un juicio formado en torno a aquello, un juicio societario formado en torno a aquello, con columnas notables, como una columna reciente de Daniel Matamala cuando habla de El Prontuario y lo titula así. Creo que hoy día inequívocamente hay una situación, yo diría que hay una situación en la cual las inequidades se han puesto de manifiesto de manera muy brutal. Creo que hay un proceso constituyente que en el fondo confiere cierta esperanza a poder cambiar la constitución fraguada en dictadura, y que hay un proceso presidencial también que debería dilucidarse, no en primera vuelta, sino que segunda vuelta probablemente. Y creo también de que la expectativa por protagonizar por parte del pueblo es una expectativa que se mantiene. Hoy día creo que el derrotar el modelo de despojo, el recuperar nuestros derechos sociales, nuestros bienes naturales comunes, el recuperar nuestras libertades individuales y colectivas,
creo que hoy día están en la esencialidad de las batallas que se libran y están también en la esencialidad de la memoria individual y colectiva de todas y todos quienes habitamos esta región y el país también. Y pensando en el gobierno regional, este último tiempo han tenido un trabajo arduo. ¿Qué depara los próximos meses y el quehacer? ¿Cómo lo proyectas de acuerdo a las urgencias que tiene la región? Proyecto que va a seguir siendo arduo, porque es un trabajo súper intenso que nos demanda prácticamente 6 de 7 días a la semana. Entramos muy temprano y nos vamos, decimos siempre, nuestro dicho es, nos vamos cuando tenemos que irnos. Es súper intenso porque estamos en un periodo en el cual nosotros cuando asumimos el gobierno regional el día 15 de julio del año 2021, en plenitud, nos encontramos con un gobierno regional con un 29% de ejecución presupuestaria. Hoy día estamos en la discusión con respecto al Ministerio de Hacienda para poder ejecutar prácticamente el 100% del presupuesto regional de manera tal de no tener saldo en cajas que nos retire el gobierno central y después nos impute negativamente al presupuesto del año que viene. Estamos en la discusión de glosas presupuestarias, donde estamos insistiendo en la glosa hídrica, en la glosa de cambio climático. Estamos impulsando, adelantando proyectos. En el CORE adelantamos el proyecto de adquisición de carros bomberos, de bomberos básicamente para enfrentar lo que se viene. Estamos en una crisis hídrica que es brutal en la región y hemos priorizado proyectos que tienen que ver con aquello. Entre ellos, el haber formulado un proyecto de 5.200 millones de pesos para adquirir 52 camiones aljibe. Sabemos que el camión aljibe no es la solución que hemos buscado por tanto tiempo, pero hoy día eso responde a las demandas de los alcaldes que nos han pedido que ninguna comunidad que administra o que está bajo su administración democrática quede sin agua. Estamos priorizando proyectos de sistemas comunitarios de agua potable rural. Hemos estado priorizando proyectos de proempleo, básicamente para garantizar los trabajos, garantizar las fuentes laborales a las mujeres jefas de hogar, a las mujeres cuidadoras. Acabamos de aprobar un proyecto de 3.600 millones de pesos para garantizar los cupos de empleo para las mujeres jefas de hogar. Son muchísimos los desafíos. O sea, hoy día tenemos, desde el punto de vista presupuestario, muchísimos desafíos. Estamos permanentemente en los territorios, tratando de contribuir con nuestra gestión a la certeza hídrica en territorios como el Valle de Aconcagua, por ejemplo, la provincia de San Felipe, la provincia de Los Andes, la provincia de Quillota, la provincia de Petorca, sin duda, donde vivimos más de 20 años en ese territorio. Y por tanto, el presente y el futuro inmediato augura que vamos a seguir en esta misma dinámica, porque vamos a enfrentar un periodo estival súper brusco, súper brutal, a propósito de la crisis ambiental, a propósito de la crisis hídrica, a propósito de las zonas de sacrificio, de las presiones de los holding inmobiliarios, a propósito de las miles de personas que viven en campamento hoy día y por tanto la vivienda digna y el acceso a derechos básicos y esenciales es una batalla fundamental, donde no se trata de construir casas, sino que se trata de recrear barrios que permitan deconstruir el tejido societario hoy día. Por tanto, tenemos desafíos gigantescos hoy día, tenemos desafíos gigantescos en el ámbito del deporte, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación, y estamos abocados íntegramente todos los días precisamente a poder estar, yo diría, a la altura de las circunstancias. Creo que esto es el gobierno regional de Valparaíso, y me imagino que todos los gobiernos regionales son extraordinariamente desafiantes. Yo formo parte de la Asociación de Gobernadores y Gobernadores Regionales, donde vemos 16 gobernadores y gobernadores regionales, que luchamos intensamente porque los recursos se queden en nuestra región, porque luchamos intensamente, con matices, por cierto, por colocar en lo más alto la dignidad humana, por colocar en nuestra centralidad del trabajo al frente del gobierno regional la vida digna y la vida humana, y en eso estábamos las 24 horas del día. Pensando en las próximas elecciones que se vienen, ¿cómo ves el panorama político, la renovación y el trabajo que vas a tener y el camino a construir con los nuevos consejeros y consejeras que estén en el Consejo Regional? Bueno, no se puede soslayar lo que vamos a enfrentar el 21 de noviembre. Hay una elección presidencial en ciernes. Hay una elección que puede dirimir el derrotero de nuestro propio destino en nuestros próximos años. Creo que además es una elección presidencial que se da en un cuadro icónico y unívoco
porque se da en un cuadro de proceso constituyente. El presidente que sea elegido, sea hombre, sea mujer, se va a elegir cuando el proceso constituyente esté en marcha y cuando se estén discutiendo probablemente los cambios estructurales a la Constitución Política del 80 más esenciales. Y por tanto creo que no se puede soslayar ese tema, no se puede soslayar lo que se resuelva en el proceso constituyente. No sabemos si el proceso constituyente va a plantear la tesis de la tesis unicameral, que desaparezca el Senado, por ejemplo, y se arme una sola Cámara, por ejemplo, parlamentario. No sabemos tampoco cuál va a ser el periodo presidencial que va a fijar. Sin duda que en el proceso constituyente se discute hoy día sobre derechos sociales, se va a discutir, sobre derechos sociales, sobre el rol del Estado, sobre un nuevo modelo de desarrollo. Y creo que las elecciones presidenciales no pueden estar desligadas de esa realidad. No pueden estar desligadas de esa realidad. Nosotros mismos, como gobernadores en ejercicio, hemos dicho de que si queremos tener más competencia, el proceso constituyente debe colocar en su centralidad la transferencia de poder político en clave territorial. Si declamamos todos los días que queremos que el agua sea un derecho humano, necesitamos que el proceso constituyente coloque en su centralidad el agua como derecho humano y bien común. Si queremos terminar con las zonas de sacrificio, necesitamos que el proceso constituyente reconozca la naturaleza como sujeta de derecho, por ejemplo. Por tanto, creo que nuestro accionar está directamente vinculado con el proceso constituyente y la elección presidencial está vinculada directamente con el proceso constituyente. Sin duda que la elección de consejeras y consejeros no es una cosa que nos deja indiferentes. Me toca trabajar en un consejo regional donde solo 5 son mujeres y 22 son hombres. Por tanto, donde no existe equidad de género y por tanto muchos de los proyectos tienen una mirada muy masculina, ¿no? Muy masculina con respecto a cómo se focaliza la inversión pública regional con esta mirada. Y por cierto que hace falta una mirada que tenga otras sensibilidades, que tenga otra aproximación a los problemas que enfrentamos en la región. Y eso no nos tiene indiferentes, por el contrario. Creemos que ese proceso de elección de consejera y consejero es un proceso súper importante, que va a tener un primer momento el 21 de noviembre y que va a tener un segundo momento cuando los primeros días de marzo asuman por 3 años. Por tanto, estamos muy expectantes en aquello también, estamos muy atentos a lo que vaya a ocurrir en ese proceso, porque ese proceso también va a marcar el derrotero de nuestro trabajo en los próximos años, puesto que somos una autoridad elegida hasta enero del 2025. ¿Algún mensaje para concluir, para que quieras darle a las personas que nos ven? Nada, que me siento muy acompañado, que ha sido una nota súper amena, es como que estuviéramos aquí en el living de nuestra casa, que tengo a mi gata aquí al lado, que tengo la bandera de mi organización, probablemente cuestiones a las cuales les tengo más amor, más cariño. Soy uno de los fundadores de Modatima, junto a un par de compañeros más, un movimiento que surge en la provincia de Petorca, el patio trasero de la región de Valparaíso hace muchísimos años, y desde donde logramos instalar una batalla que hoy día es icónica nacionalmente, pero icónica en el proceso constituyente también, como es la recuperación del agua. Y por tanto, Modatima es lo que me tiene aquí también, Modatima es lo que me transformó en el primer gobernador electo democráticamente en la región de Valparaíso. Modatima es quien me instaló en la historia de la región también, después de 200 años. Nuestra organización se queda con la gobernación regional, pero también hoy día tenemos 6 constituyentes. Eso nos tiene muy orgullosos, tenemos 5 compañeras constituyentes y un compañero constituyente. Por tanto, estoy muy agradecido a mi organización, del coraje, de la perseverancia, de la coherencia que han tenido todas y todos los que integran nuestra organización. Del coraje particularmente de las mujeres que integran nuestra organización y que han sido víctimas de represión, de censura, de agresiones, de amenazas de muerte. Estoy con mi gata también aquí al lado, con la jefa, que cambió mi vida también, me la regalaron cuando partió la pandemia y cambió mi vida la gata, porque muchos compañeros dicen que ese animalito pequeño me humanizó, y yo creo que también me humanizó porque me hizo ver las cosas simples de la vida también y me hizo ver la vida de una manera distinta. Yo soy uno de los tipos que he estado consagrado prácticamente las 24 horas del día, los 365 días del año a la lucha ambiental, particularmente a la lucha por la recuperación del agua. Y la gata me llegó en pandemia y me llegó cuando me tuve que confinar junto a mis compañeros y claro, llegó en un momento súper especial, súper duro también,
para todas y todos, para todo el país, y por tanto creo que mi mensaje final es un mensaje de esperanza. Esto va a pasar, esto va a pasar. Esto va a pasar y nosotros somos parte de aquellos, de los nunca, ¿no? De los sin, de los nadie, de los ningunos, de los ninguneados. Somos parte de aquellos cuya vida vale menos que la bala que los mata. Pero sin embargo los nunca, los sin, los nadie pueden precisamente ascender a esta situación que hoy día nos tiene administrando la región de Valparaíso. Por eso le quiero dar las gracias también a Le Monde Diplomatique, quien en su edición del mes de octubre sacó un librito pequeñito que se titula La Hora de los Nadie, con un conjunto de textos que son de mi autoría y que he escrito a lo largo del tiempo, a lo largo de mi vida. Pero La Hora de los Nadie fue un texto que escribí cuando ganamos, el 16 de mayo. Y era un texto que expresaba lo que sentía en ese minuto, ¿no? De que los nadie podían conducir, de que los nadie podían superar esa condición de despojo, esa condición de censura, de asimetría, y que los nadie tenían que salir de las galerías de los estadios a disputar el partido. Hoy día lo estamos disputando y estamos colocando la institucionalidad y todas nuestras prerrogativas al servicio del pueblo trabajador, del pueblo sencillo, al servicio de las y los que luchan, al servicio de aquellos que siempre estuvieron invisibilizados. Muchísimas gracias. Rodrigo Mundaca, gobernador de la región de Valparaíso, muchas gracias. Desde Valparaíso, desde la región de Valparaíso, despedimos este espacio de conversación, de reflexión y el arduo camino que nos queda por recorrer para la descentralización. Saludos.